Estamos viendo PBO con Carmen y RBK. Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Ahora disfruta de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos por Planet Digital Networks, Solnet, Siscom TV, TV Cable La Matanza, Connector Internet Digital, NorTV Televisión por cable, Cable Silvestre. Sintoniza PBO. Bien amigos, ustedes están sintiendo un poco más de frío de lo habitual. Estábamos en una especie de otoño bastante caluroso. Se había pronosticado que no iba a haber ni otoño ni invierno. Y bueno, efectivamente hacía calor. De pronto el clima cambió de la noche a la mañana. Hace un par de días, hace 3 días, en la periferia de la ciudad llueve todos los días, según me han informado. Y efectivamente las noches acá en Miraflores, en San Isidro, en fin, por estas zonas donde está PBO, hace frío, efectivamente ya ha bajado la temperatura. Para hablar sobre ese tema y por qué estamos con un clima más frío, si se esperaba un clima templado durante todos estos meses que venían, hemos invitado al doctor William Alba, meteorólogo, presidente fundador de la Sociedad de Meteorólogos del Perú, consultor en diagnóstico y pronóstico, fenómeno del niño, el tiempo y clima. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué se ha producido este descenso de la temperatura en Lima cuando el CENAMI nos había dicho que no iba a haber otoño y que lo más probable es que no iba a haber invierno porque estábamos en un fenómeno del niño, ¿no es cierto? Incluso iba a haber un niño costero, un niño general, y que bueno, las temperaturas iban a ser bastante elevadas. Sin embargo, han bajado y efectivamente las noches está haciendo frío en distritos como Villa María del Triunfo, como otros distritos más, ¿no? Cerca de la ciudad llueve incluso, llueve bastante. Entonces, ¿por qué ha sucedido esta situación? ¿En qué se equivoca el CENAMI? Bueno, empezaré diciendo de que el fenómeno del Niño se ha iniciado a inicios de este año, gradualmente hacia el mes de febrero. Esto ha implicado pues fuerte calor y lluvias torrenciales. Incluso ya culminando el verano se ha sentido incluso más calor que en el propio verano. Así es. Entonces, pero de todas maneras siempre hay ciertas intermitencias que son de corto periodo. ¿Como esta, por ejemplo? Como esta que ha ocurrido en estos días y que tiene una connotación que, digamos, la mayoría quizás no lo entiende muy bien porque la cultura meteorológica en el hemisferio sur, especialmente en nuestros países, no está tan desarrollada como en el hemisferio norte. Pero esto responde a una variabilidad del tiempo meteorológico. El clima sigue siendo anormal. Y esto se ha dado especialmente en Lima. Algo más en la costa centro-sur, pero en Lima especialmente. ¿Y por qué, por ejemplo, llueve en Villa María del Triunfo un montón? Hace días que llueve por ahí, según me cuentan. Y por ahí en San Isidro y en Miraflores hace frío, pero no llueve tanto. En realidad esto ha sido una especie de garúa llovizna y en algunos distritos incluso con un poquito más de persistencia por su propia ubicación o porque, digamos, los vientos están direccionados de manera persistente hacia esas zonas. ¿No? Pero aún así la temperatura está por sobre lo que debería, digamos, habitualmente ser. De tal manera que el tiempo meteorológico es el que está variando. En estos días se va a recuperar y se va a sentir nuevamente el calor y bochorno incluso. ¿Y eso hasta cuándo, doctor? Eso va a continuar porque, como he manifestado ya públicamente ante diferentes medios que me han entrevistado, el fenómeno del Niño se ha iniciado y por lo tanto va a continuar. El fenómeno del Niño tiene una duración en general, voy a decirlo así, de 1 año. Un año. Porque, digamos, es como el fenómeno del Niño 1972-73. Recordará, 76-77, 82-83.
86-87, 91-92, 93 incluso, 97-98 y así. Eso es lo que ha ocurrido históricamente y continúa ocurriendo el del 2017-2018 y no ha ocurrido desde ahí lo que está ocurriendo ahora, que nuevamente estamos ante el fenómeno del Niño. ¿Qué significa eso? O sea, va a durar hasta febrero del próximo año. Que el clima es anormal, se sigue comportando de manera anormal, salvo intermitencias por el tiempo meteorológico, que en realidad todas estas alteraciones son debido a la presencia del fenómeno del Niño. Una vez que ya está establecido el fenómeno del Niño, todo lo que se altere responde a eso, hasta que culmine. Eso significa que va a seguir siendo el clima anormal, incluso el invierno, con ciertas intermitencias, y va a continuar, y las lluvias intensas también. En estos días nuevamente va a empezar a llover en la costa norte del país. O sea, eso que habíamos visto que ya se había calmado, no es una así. Intermitencia solamente por el tiempo meteorológico. El clima sigue anormal y el fenómeno del Niño es un fenómeno complejo de interacción atmósfera con el Océano Pacífico y que principalmente nosotros deberíamos ser, digamos, los que seamos expertos en esto porque está frente a Perú y Ecuador, pues, ¿no? Entonces, pero no es exclusivamente calentamiento del mar, ese es el gran error que muchos cometen. Por lo menos mi persona ya elaboró una fórmula que permite hacer un diagnóstico, digamos, un poco pertinente y hacer los pronósticos también que vengo realizando hace muchos años, y este último lo realicé, como bien se indica ahí en esa publicación, en mayo del año pasado, y en junio lo publicó la prensa. Usted predijo el fenómeno con meses de anticipación. Generalmente lo hago un año antes. Un año antes. ¿Y cómo se puede hacer esa predicción un año antes? Bueno, como repito, elaboré una nueva fórmula que permite hacer un diagnóstico adecuado del fenómeno. El fenómeno del Niño no es calentamiento del mar, y no es que tiene que calentarse lejos de la costa peruana o cerca de la costa peruana, no. Esa es una interacción, o sea, no hay que solamente considerar temperatura o solamente la lluvia, y peor la lluvia, porque la lluvia es muy aleatoria. Como usted mencionaba hace un momento, puede llover aquí y no puede llover a unos 10 metros más allá, ¿no? Entonces no se puede considerar cosas así. Pero esas situaciones de lluvias torrenciales, inundaciones y fuerte calentamiento es una característica a lo que el fenómeno del Niño ya desencadena, ¿no? Y entonces las precipitaciones van a continuar. Y la costa norte, ahora me indicaban desde Tumbes que el calor está muy fuerte, por sobre los 30 grados para esta época, es un calor fortísimo. Así es. 30 grados, Tumbes, Piura, Chiclayo, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Bueno, y entonces usted considera que el Cenami está de alguna manera equivocado, se está desfasado, o sea, ¿por qué no aplican su fórmula que al parecer puede predecir el fenómeno con un año de anticipación y no estaríamos ante una situación pues totalmente que nos cayó el fenómeno de la noche a la mañana y todos comienzan a correr y comienza, digamos, a producirse, digamos, zozobra, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que está mal en el Cenami? Bueno, no solamente creo que se trate de la institución que refiere, porque generalmente, y aquí en el país, se acostumbra a replicar todo lo que internacionalmente se menciona, ¿no? Y recordemos que las agencias internacionales decían que el fenómeno La Niña iba a continuar hasta mayo o junio, pero terminó ocurriendo todo lo contrario. Entonces es un gran error creer en lo que se dice. Por lo menos mi persona se adelantó a todo esto y ahora han salido, desde que empezaron estas cosas, casi la gran mayoría como expertos a pretender explicar algo que no pronosticaron. Es decir, no hay una idea ni un concepto adecuado sobre estas cosas y es delicado porque afecta muchísimo a la economía del país y a las diferentes actividades socioproductivas. Bueno, sobre todo la sociedad, a la agricultura, ¿no? Sí, por supuesto. Al transporte, hay toda una serie de inconvenientes con este tipo de fenómenos, ¿no? No, y lo que generalmente se ha venido haciendo durante todos estos años, yo diría históricamente, es hablar de todo esto cuando ya esté encima y finalmente evaluar las pérdidas. Es decir, cuántas hectáreas de cultivo se han destruido, cuántos puentes se han caído, cuántos muertos han habido y cuántas viviendas o qué sé yo se han llevado a los ríos, con personas incluso. Entonces eso implica de que solamente estamos evaluando cuando ya lo tenemos a todo encima.
cuando de lo que se trata es de prevenir, ¿no? Claro, si usted me dice que ha ideado una fórmula que se puede prevenir con un año de anticipación, es lógico que esa fórmula por lo menos se ponga en el debate para precisamente tener el tiempo de abordar un fenómeno que es altamente destructivo y pernicioso para el país, ¿no? No, y no solamente eso, sino que, bueno, en este caso ya hace varios años atrás, desde que desarrollé esto, ha sido presentado en eventos científicos internacionales, en Buenos Aires, en Argentina, en Cancún, en México, en La Habana, en Cuba, en España también. De tal manera que científicamente está, digamos, aprobado y solamente habría que, bueno, tenerlo en cuenta para poder anticiparnos a esto, ¿no? Y también los términos no son adecuados y me parece a mí que generan más confusión en la población, ¿no? Por ejemplo, hablar de niño costero. Claro, el niño no siempre es costero, me pregunto yo. A mí realmente me llama la atención que personas que tienen más de 40 años, sabiendo que estas cosas responden al fenómeno del niño, y bueno, yo sí me pronuncio porque en realidad el término del niño lo dieron los pescadores peruanos. En el mundo fueron los pescadores peruanos, entonces qué mejor que un peruano salga pues a hacer valer lo que corresponde para nuestro país, que nos afecta muchísimo, porque fíjese, a mí yo siempre he indicado que es ridículo realmente, porque de niño costero, en todo caso también habría, y que no me vayan a salir con que hay niño serrano, niño selvático, o niño ecuatoriano, niño chileno, ¿no? Ahora, una última pregunta, doctor, ¿qué es el meganiño Modoki? Fíjese, creo que en esto voy a ser bastante contundente, ¿no? Solamente es el fenómeno el niño. Nada más. El primer, digamos, el reflejo principal es la costa pacífico de Sudamérica, especialmente de Ecuador y Perú. Eso está documentado, está por escrito históricamente. Entonces, esas otras cosas solamente responden y son perturbaciones cuando se presenta el fenómeno el niño ya. Lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, ya todo lo que corresponde al fenómeno del niño hasta que concluya, que será a finales de este año o un poco más, ¿no? Podría ser 23, 24, ¿no? Así como históricamente ha sido. Entonces, esas denominaciones ya no corresponden. ¿Por qué? Porque el fenómeno del niño, incluso está documentado históricamente, afecta principalmente a la costa pacífica de Sudamérica, pero luego tiene una connotación mundial. Es decir, afecta a otros países en el mundo. Claro, repercusiones. Entonces, ¿por qué tendríamos que hablar nosotros de niño global? O sea, ¿qué es lo que pretendemos cambiando esas denominaciones, ¿no? O sea, o utilizando esas denominaciones, cuando el fenómeno del niño es uno solo? Ok. Bueno, doctor William Alba, meteorólogo, presidente fundador de la Sociedad de Meteorólogos del Perú, le agradecemos mucho su participación en el programa. Bueno, habrá que poner la fórmula del doctor Alba en debate para que efectivamente tengamos anticipación a la hora de prevenir con tiempo este tipo de fenómenos, si es que esa fórmula ya existe y ha sido probada que funciona. Bueno, y amigos, con nosotros será hasta el día de mañana, en que tendremos un especial sobre la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, que se producirá el día sábado, este sábado 6 de agosto. Nos retiramos, hasta mañana. Carmen Alvarado y Ricardo Vázquez Kunze en PBO.